Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 11, ¿qué haces en la habitación de mi novio? Basados en el libro. Su mano delgada gira rápidamente el pomo de la puerta, pero tan pronto como se abre y revela al recién llegado, el chico pequeño se vuelve a sentir decepcionado, porque la persona frente a él no es la figura alta familiar que anhela su corazón, sino otra persona. ¡Pifín! Tai pronuncia el nombre del recién llegado en voz baja y la mano delgada que sostiene el pomo de la puerta lo suelta sin darse cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí? Debido al dolor insoportable que ha experimentado durante toda la noche, Tai ha perdido la paciencia para mantener su cortesía en este momento. Estaba preocupado por Tai, por lo de la foto de anoche. La persona frente a él responde yendo directamente al punto, como si no supiera que Tai no tiene el estado de ánimo para escuchar lo que sea y sus palabras son como flechas que se clavan en el corazón del chico pequeño. Las lágrimas que habían dejado de fluir vuelven a acumularse en el borde de sus ojos, haciendo que sus ojos hinchados se hagan más pronunciados. Piffin, eso es todo lo que tienes que decir, ¿verdad? La voz clara habla y corta el diálogo de inmediato, porque aún no está preparado para llorar frente a alguien con quien no es cercano. Espera un momento. Finn agarra la puerta con fuerza antes de que Tai la cierre, provocando que el chico pequeño se congele y levante las cejas para mirarlo con sorpresa. Solo Finn tartamudea, incapaz de decir nada. No sabe qué decir en una situación como esta, a pesar de que había preparado muchas palabras, pero cuando ve brotar las lágrimas del chico pequeño frente a él, no es capaz de forzar a sus labios a hablar. ¿Qué? Dice Tai apresuradamente cuando ve que la persona frente a él se niega a decir algo, provocando que Finn respire hondo y recupere su compostura antes de hablar. Solo... Sin embargo, antes de que pueda decir algo, el chico alto se acerca caminando por el pasillo y sus largas piernas se detienen cuando ve a las dos personas frente a él sintiéndose sorprendido. ¿Qué estás haciendo tú aquí? La voz profunda de Pat se eleva mientras pronuncia cada palabra de esa oración mirando fijamente a Finn. Yo... Finn se queda petrificado como si tuviera un palo pegado en la espalda. No se atreve a decir nada y solo reprime sus palabras, mientras los ojos de Pat están fijos en Finn y los ojos de Tai también están fijos en su novio de la misma manera. Es extraño, hace apenas unas horas, al ver el rostro de Pit Pat, el corazón de Tai latía acelerado, pero ahora solo hay tristeza y lágrimas listas para caer en cualquier momento. Te pregunté, ¿qué estás haciendo en la habitación de mi novio? El grito de Pat sobresalta a todos y la palabra novio pronunciada por la persona frente a él golpea con fuerza el corazón de Tai. Así es, Pit Pat, ¿qué haces aquí? El tono suave de la persona pequeña es más ligero que el estruendoso grito de Pat, pero tiene un impacto mayor en el espíritu del chico alto, provocando que su rostro afilado se gira hacia Tai con una mirada de incredulidad. Tai, ¿qué quieres decir? ¿Y por qué estás llorando? ¿Quién le hizo algo a Tai? Pregunta Pat con impaciencia, mientras mira esos dulces ojos hinchados, pero verlo preocupado no hace que Tai se sienta ni un poco mejor. Cuanto más pregunta, más lágrimas fluyen de sus ojos y cuanto más habla, más intenso se vuelve su dolor. Y es mucho peor cuando ve que la otra persona actúa como si no hubiese pasado nada importante, haciendo que todo se vuelva aún más insoportable. Y anoche, ¿por qué Tai me llamó y luego se rehusó a contestar mis llamadas? Tai, no te quedes callado. Cada vez que Pit-Pat le habla, las lágrimas de Tai vuelven a fluir y su llanto empeora aún más cuando la mano gruesa del chico alto se acerca para secar sus lágrimas, pero el más pequeño lo aleja de inmediato.